Buenas tardes, hoy les hablarán Catalina Giraldo, David Greifenstein, María Camila Mata, Carol Tacha y Julián Solarte. En el presente podcast hablaremos sobre la hegemonía de los presidentes de Brasil y Perú, Lula da Silva y Alberto Fujimori respectivamente. Para esto se hará un breve contexto, posteriormente se hablará de la hegemonía presidencial, luego se hablará de los movimientos sociales que se dieron frente a las sentencias de estos presidentes y para finalizar se hará un balance de cómo se ha afectado la democracia en aquellos países. Para empezar, en Brasil, para el año 2002, Luiz Inácio Lula da Silva es elegido popularmente con el 61% de los votos. La presidencia de Lula se considera fundamental para los éxitos económicos del país, especialmente en materia de reducción de pobreza, ya que gracias a su largo tiempo en el poder, exactamente 7 años, él pudo llevar a cabo diferentes programas sociales. Para el año 2016, en medio del escándalo de corrupción de Petrobras y luego de ser detenido para ser interrogado, la actual presidenta para ese momento, Dilma Rousseff, lo nombra como ministro de la Casa Civil. A pesar de que Lula deja su mandato con un 80% de aprobación nacional, esta jugada se vio como una manera para tener una inmunidad judicial. Este nombramiento fue suspendido y él fue condenado a 9 años y 6 meses, convirtiéndose en el primer presidente condenado por corrupción pasiva en Brasil. Ahora para Perú, para el año 1990, Alberto Fujimori es elegido democráticamente como presidente de la República del Perú, pero más adelante, para el año 1992, propició un golpe de Estado, pasando a ser un mandato autoritario hasta el año 2000, que se divulgaron los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, sospechas de armas y sobornos parlamentarios. Fujimori renuncia a su cargo, pero el Congreso no acepta esta renuncia y al final es destituido por incapacidad moral. Gracias a su doble nacionalidad, evadió las acusaciones hasta 2005 y luego fue extraditado a Perú para afrontar los cargos. Este mandato fue denominado como el Fujimorato. A continuación hablará David Greifenstein, quien nos contará de la hegemonía presidencial en Brasil y en Perú. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Catalina, por la invitación el día de hoy. Entonces, para empezar mi sección, me gustaría recordar que América Latina ha sido una región que ha contado tradicionalmente con altos niveles de engrandecimiento presidencial, o este concepto de hegemonía presidencial trabajado por autores como Pérez Liñán, Schmitt y Bairo. Recordemos que esta se mide de acuerdo a la influencia de la presidencia en otras instituciones del Estado. Entonces, para revisar rápidamente los casos de hoy, que son Perú y Brasil, me gustaría primero enfocarme en el caso legislativo. Y recordemos que en Perú, durante el gobierno de Fujimori, el partido de gobierno pasó de controlar el 17.8% de los escaños de la Cámara Baja en 1990 a controlar el 55.8% en 1995. Estamos hablando de 5 años en los que el partido de gobierno alcanzó la mayoría en el legislativo. Y aunque en Brasil este control no fue tan clave por parte de los trabajadores, sí se hicieron coaliciones como la Fuerza del Pueblo que apuntaba a lograr el control del legislativo por parte de los partidos de izquierda. Ahora bien, de acuerdo al control de presidencia en la rama judicial, este se vio más evidentemente en Perú con el autogolpe de Estado de 1992, específicamente con la expedición del decreto 25422 por parte de Fujimori. Mientras que en Brasil se utilizaron otras estrategias como que Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, haya nombrado a este mismo Lula como ministro de la Casa de Brasil para evadir de cierta manera la justicia, aunque claro, esto es objeto de debate. Entonces, recordemos a los autores que les mencioné ahorita. Ellos van a evidenciar que esta hegemonía presidencial va a tener un crecimiento en Brasil después de la dictadura militar y, asimismo, van a haber cifras variables en Perú, pero ojo, con altos índices durante el gobierno de Fujimori. Recordemos que muchos van a clasificar a Fujimori incluso como un autoritarismo o como una dictadura. Y aparte debemos adicionar que estos dos presidentes buscaron seguir con su proyecto político incluso cuando eran judicializados. Esto se dio con el caso de Dilma Rousseff en Brasil y con Keiko Fujimori en el Perú. Ahora bien, y para terminar, me gustaría recalcar que este fenómeno de la hegemonía presidencial es ajeno a la ideología política. ¿Qué quiero decir con esto? Que si miramos la historia de América Latina podemos ver que tanto presidentes de izquierda como de derecha han tenido altos índices de hegemonía presidencial. Eso era lo que tenía para decir por hoy. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a los otros invitados. Ahora María Camila Mata y Carol Tacha nos hablarán sobre los movimientos sociales respectivos para estos mandatos. Para eso es importante tener una definición sobre los mismos y se tomará la ofrecida por Tarrow, quien define:
los desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. Muchas gracias, Catalina, por invitarnos a Carol y a mí el día de hoy. Para empezar, y teniendo en cuenta el caso de Brasil, hay dos movilizaciones que se hicieron a favor del presidente Lula da Silva que es importante destacar. La primera se dio el 13 de agosto de 2018, día que inició la ola internacional de solidaridad con Lula, donde los manifestantes exigían la libertad del expresidente argumentando que es un preso político de una ofensiva conservadora dirigida a criminalizar los liderazgos populares. Se llevaron a cabo movilizaciones frente a las embajadas y consulados de Brasil en Nueva York, Washington, Montreal, París y Ginebra. En Brasil, algunos de los gremios sociales que hicieron parte de esta iniciativa son la Central Única de los Trabajadores y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. La segunda se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2019 tras la liberación de Lula, con motivo de las marchas que se estaban llevando en contra de esta. El expresidente convocó a sus seguidores a las afueras de Sao Paulo para denunciar las políticas de Bolsonaro y decirse víctima de un juicio sesgado con motivaciones políticas. Ahora bien, la historia siempre nos ha mostrado que para una corriente surge una contracorriente. Es por eso que en Brasil se evidenciaron dos movilizaciones en contra del gobierno de Lula en el 2009, una en abril y la otra en noviembre. La de abril tuvo mucha fuerza en Brasilia y en Belo Horizonte. Fueron características porque se vestían de verde y amarillo, la bandera de Brasil, y adicionalmente estuvo liderada por el movimiento Ve a la calle, que incentiva la cárcel para los corruptos. Pancartas decían: no es la izquierda contra la derecha, no son los ricos contra los pobres, es la nación contra la corrupción. La movilización del 9 de noviembre se llevó a cabo en más de 70 ciudades, con especial presencia en Sao Paulo. Fue convocada por la organización Vem pra Rua para mostrar la inconformidad con la decisión de liberar al expresidente Lula da Silva. Si tomamos el caso de Perú, también es evidente ese proceso de flujos y contraflujos, ya que existieron movilizaciones en contra y a favor de Fujimori. La primera a favor de dicho personaje se dio en el 2018, cuando Keiko Fujimori, su hija, fue trasladada desde el Palacio de Justicia al Instituto Penitenciario. En este desplazamiento, decenas de seguidores se congregaron a las afueras del palacio, donde pasaron la noche para expresarle su apoyo. Algo pertinente de exponer es que también varias personalidades políticas fujimoristas expresaron su apoyo, como Héctor Becerril, Carles Schaeffer y Marta Moyano. Con respecto a las movilizaciones sociales en contra de Fujimori se pueden evidenciar dos, una en diciembre de 2017 y otra en enero del 2018. La primera se desarrolló después del anuncio de Kuczynski en la Plaza de San Martín sobre el indulto a Fujimori. A raíz de esto, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y colectivos a favor de los derechos, como la Asociación Pro Derechos Humanos, se movilizaron. Por otro lado, aquí también personalidades políticas expresaron su inconformidad sobre el indulto, como el congresista Gino Costa. La segunda movilización en contra de Fujimori se dio el 11 de enero de 2018. Fue convocada por organizaciones sociales, estudiantes, la Confederación General de Trabajadores del Perú, el cual es el mayor gremio sindical del país, y partidos políticos de izquierda como Nuevo Perú y Frente Amplio, para manifestar su desacuerdo por el indulto otorgado a Fujimori el pasado diciembre. Este día todos marcharon bajo el lema "El indulto es injusto". Para finalizar, Julián Solarte nos hablará sobre el balance de las democracias en ambos países. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y para comenzar me gustaría decir que no siempre una hegemonía presidencial se puede traducir en una amenaza a la democracia. Para poder examinar cuál fue el grado de amenaza a la democracia que se vivió durante el fujimorismo y durante el gobierno de Lula, deberíamos examinar características intrínsecas que un régimen democrático debería tener, como es el respeto a los derechos humanos, libertades de expresión, de oposición, una rendición de cuentas horizontales, entre otras, como lo propone Steven Levitsky. Cuando miramos los dos casos bajo esta lupa, podemos afirmar que de los dos casos, quien más atentó contra la democracia fue el Perú. La existencia de grupos paramilitares como el Grupo Colina, masacres como la de Barrio Alto, pero sobre todo el autogolpe del 92 y la posterior politización de las instituciones que se vivió en el país, lleva a concluir que efectivamente se generó un deterioro de la democracia. No hubo una separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial en el país. Caso distinto fue el Brasil de Lula. Si bien hubo escándalos de corrupción como el de Mensalao, no se puede decir que no hubo libertad de expresión, porque sí la hubo. Hubo incluso movimientos de oposición, protestas en contra del régimen de Lula da Silva. Incluso si se miran indicadores internacionales, podemos ver que el país estuvo rankeado en el top 40 desde el 2006 hasta el 2010 que sale Lula del poder. Esto según datos del Democracy Index. Ahora bien, el problema que se traduce a la actualidad es que
los casos parece que se invirtieran. El foco de atención ya no está en el Perú, sino en la democracia actual de Brasil. Desde el 2015, según el reporte de Videm Democracy, demuestra que el país está girando hacia un autoritarismo. Hay una reducción en libertades en el país y con la subida de Jair Bolsonaro al poder, pues el escenario parece no mejorar. Como menciona Steven Levitsky, aquí el problema no es que exista un líder con gran apoyo popular, sino que el problema radica en cuando este líder comienza a virar hacia el populismo, porque con ese viraje es cuando se comienza a dar una mayor probabilidad de ataque a las instituciones, como se vivió durante Fujimori, el gobierno populista de Fujimori, y como se está viendo en este momento con el gobierno de Jair Bolsonaro. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.